días para todos, papás. Mi nombre es Jenny Paola Cepeda, soy trabajadora social y estoy desde el convenio CAFAN apoyando todos los procesos de familia en articulación con la orientadora. Entonces, muy bienvenidos a este espacio. Esperamos que sea un tiempo agradable para usted, que ustedes puedan salir hoy con nuevas herramientas para poder educar a sus hijas y pues vamos a dar inicio. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo primero que quiero contarles, luego de darles esta cálida bienvenida, es que, como les decía, algunos papás ingresaron hacia las 6:20, que empezaron a ingresar por organización de la reunión. Solamente los moderadores vamos a tener micrófono abierto, porque a veces de pronto se nos olvida cerrarlo y como son varios, pues eso genera interrupciones en la reunión. Esta reunión hace parte de un proceso que los colegios adelantan con las familias. Es un proceso de formación emocional, de intercambio de experiencias. Es una de las estrategias de llegar a las familias. Por ello no abordaremos durante este espacio otros temas de la dinámica escolar, porque pues para eso existen canales de comunicación constantes como los correos electrónicos. La invitación es a ubicarse en un lugar cómodo, si están en casa o de pronto si están en la oficina, a ponerse audífonos para que puedan prestar mucha atención, tener una escucha analítica. Los aportes, bueno, también si tienen su tintico, a que lo traigan, a que mientras vamos conversando puedan ir tomándose un tintico. Los aportes de los papás los vamos a recibir a través del chat. Este es como el medio oficial por el que vamos a recibir esos aportes. Si algún papá de pronto está desde el celular, no tiene uso o no ve el chat, entonces al final, como vamos a poner en un formulario de asistencia, pues nos envía el registro de su asistencia apenas termine la reunión al correo, a mi correo, que ustedes lo tienen en todas las franjas de bienestar. Al final está el correo. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, ya le puedes dar a la siguiente, Jenny. No la vemos, no vemos, solamente vemos la primera, entonces a veces toca como salir de la diapositiva de la presentación y darle a la segunda, porque una vez me pasó aquí en una reunión con papás que no cambia la diapositiva. Ahora sí. Bueno, entonces no, ya ahora te fuiste muy adelante, un poquito más atrás. Esta escuela de padres se va a centrar en esta pregunta importante, y es un poco qué está pasando con mi hija que tiene 4 o tiene 5 años en diferentes dimensiones. ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa en la parte social y en esa parte, digamos que ligada con lo social, como es el lenguaje, en la parte social y en esa parte, digamos que ligada con lo social, como es el lenguaje, la expresión? ¿Qué pasa también en la parte cognitiva y en ese desarrollo sexual? Porque no solamente hay desarrollo sexual en la adolescencia, sino desde que nacimos y somos niñas o somos niños, ahí todo eso está ligado con esa dimensión sexual. Entonces, la idea es un poco poder conversar eso, poder mirar algunas cosas importantes a tener en cuenta en ese proceso de desarrollo y de acompañamiento de esta etapa, que es la etapa que marca toda la vida, ¿sí? Que es la primera infancia. Y de eso les va a hablar un poco Jenny ya con la siguiente diapositiva, que es un poco esta pregunta sobre por qué es tan importante la primera infancia. La anterior porque ahí está la de la canción. Listo, Jenny, tienes la palabra y todavía está en la de la canción, entonces si quieres devuélvela un poquito.
Bueno, como decía Marcela, pues la idea es hoy poder tocar estos temas porque es importante hablar de la primera infancia. Entonces, para eso vamos a retomar una canción y vamos a poner mucha atención con respecto al video que vamos a proyectar. Bueno, ¿tú estás viendo ahí el video? Solo la No, imagen. no, solo la imagen. Porque es que acá me está proyectando el video. No, no te preocupes, si quieres entonces yo lo proyecto de acá. Ok, entonces de compartir. Sí, eso. No te preocupes, si quieres entonces yo lo proyecto de acá. Ok, entonces de compartir. Sí, eso. Ya. Si quieres mientras lo proyecto, les vas contando Sí. como el tema de esas memorias que se guardan en la infancia, mientras yo lo Listo. proyecto. Entonces, como estaba refiriendo, la primera infancia es una de las etapas más importantes del desarrollo de las niñas. Si bien nosotros hacemos todo un acompañamiento a las familias con estar sentados con ellas, apoyarlas en sus acciones, en sus actividades, ¿sí? Es importante también comprender que la primera infancia es donde nosotros como padres brindamos a nuestros hijos el ejemplo, la enseñanza, ¿sí? Tal vez en algún momento nosotros vemos la primera infancia como una forma de cuidado, pero también está enfocado a ese cuidado con amor, ese cuidado con el aprendizaje, el acompañamiento. Entonces vamos a ver este video y la idea es que ustedes puedan escuchar y ahorita en el chat nos puedan contestar una pregunta que va orientada a esta canción. Ya no estás compartiéndola. Sí, espérame que ahora no supe qué hice y salí de ahí. Espérame, ya miramos acá. Bueno, ahí también les contábamos que vamos a tener Ivonne, que es una agente psicosocial, una agente educativa, nos va a estar acompañando en el chat. Entonces a través del chat, si ustedes también tienen algunas preguntas, algunas percepciones, comentarios, los pueden hacer en algún momento mientras vamos dando paso a los videos. Ivonne nos va a ir contando qué aparece en el chat. Entonces, bueno, la idea es escuchar esta canción, no necesariamente porque, digamos que como orientadora o como agente social, nos vinculemos completamente con el mensaje de la canción, pero ya les vamos a contar un poco la intencionalidad que tiene escuchar esta canción. Es una canción de un grupo uruguayo que se llama El Cuarteto de Nos. Entonces, si no lo han escuchado, se los presento. Dice que aquí hay padres como de una generación que podemos ser contemporáneos, entonces de pronto sí la han escuchado. Bueno, entonces con esta canción que se llama La Nena No Llora, queremos hacerle hacerles una pregunta y es, casi que cada papá, cada familia podría escribir una canción de la crianza y de las ideas que sustentan esa crianza. Es decir, yo como papá, ¿qué quiero formar en mi hija? ¿Cómo quiero que sea mi hija? ¿O qué estoy transmitiéndole a mi hija? ¿Sí? Entonces, sin decir que el mensaje que traiga esta canción sea el mensaje que decimos, esto es lo que debe ser la crianza, queremos un poco contarles, y es un ejercicio porque al final esto se conecta con una tareita que les vamos a poner al final,
Y es como que cada papá, cada mamá podría escribir la canción de su hija, ¿sí? ¿Qué es eso que quiere que sea su hija? Este papá dice, la nena no llora, la nena es fuerte, si en algún momento pasa algo externo, la nena se acuerda de los ojos de papá que la miran con amor y que le dicen, la nena no llora, ¿sí? Entonces vamos a ver que eso ahorita, cuando veamos desarrollo emocional, tiene un sentido, y es que a mí el mundo externo a veces me dice que no, a veces de pronto me genera frustración, me genera tristeza, pero hay un amor fundamental que es el amor de papá y de mamá, que cuando yo me acuerdo de esa mirada, me siento fuerte, ¿sí? Porque sé que esos dos seres en el mundo me aman como soy, porque el amor de mamá y papá es un amor incondicional. Es un amor que me ve como soy, no me ve en relación a mi hermana, no me ve en relación al vecino, no me ve en relación a cómo es la primita, sino me ve como yo soy. También ese es un trabajo de los papás, ¿sí? Cada hijo es tan diferente que a veces de pronto es como hay una tendencia a situar la mirada en uno de ellos, en el más lindo, en el más juicioso, en el más obediente, pero pues los niños necesitan que sus papás especialmente los vean y los amen tal como son. Claro, acompañando una serie de desarrollos, pues que ellos van a tener que cruzar, pero como el mundo me dice no, como el mundo me genera frustración, ese amor primario me da fuerza. Entonces la pregunta que les queremos hacer es, del video, ¿cuál creen que es, o sea, qué creen que el papá de esa niña quiere formar en esa niña? Que la niña sea como. Un poco, cuéntenos qué ideas a partir de esa canción este papá quiere que la niña sea, de qué manera, ¿vale? Entonces, ahí en el chat, escríbanos en un minutico para esto, cuáles son esas ideas que ustedes sienten que este papá quiere formar. Y Eivonne nos va a ayudar a mirar cuáles son esas ideas que hay ahí. ¿Cómo quiere que sea este papá, su hija, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo social? ¿Cómo qué ideas son esas que ustedes ahí encuentran? Ok, por aquí dicen fuerza, como que sea una niña fuerte, es como una de las principales apuestas de ese papá. Eso nos dice Helen Reyes. Victoria Ramírez dice, buenos días, el papá quiere formar una niña más fuerte y segura. O sea, como que esa es la principal apuesta de ese papá en la canción, que sea una niña fuerte y segura. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien más encontró algo? Alonso nos dice, bueno, Emilia antes nos dice, una niña con capacidad de enfrentar problemas y verle soluciones. Dice, cuando un chiquilín en el jardín te quite el juguete, te diga que no, entonces, ¿cómo vas a actuar? Porque pues a uno, si uno es muy consentido en casa, a todos le dicen que sí. Pero en el jardín, en el colegio no es así. Porque los 20 niños no van a decir, ay, sí, es que tú eres, yo te doy el juguete. No, ellos van a querer el juguete todos. Entonces ahí es donde empieza como ese encuentro con el no. Y el no es muy importante, ¿sí? No todos lo saben asumir. Una niña con la capacidad de enfrentar los problemas allá, buenos días, el papá quiere formar seguridad en una niña que sin importar que sea niña debe ser fuerte y segura, una mujer segura, fuerte, capaz, estabilidad emocional, una niña con confianza, fuerza, capacidad de afrontar las dificultades de la mejor manera. Ok, entonces bueno, ¿qué de eso de pronto que tiene esa canción ustedes también han querido formar en sus niños? ¿Sí? Y cómo eso está alimentado en la cotidianidad. Si yo quiero que mi hija sea una niña fuerte, ¿cómo alimento eso en la cotidianidad? Ahora, les decíamos que no es que estemos de acuerdo con todas las, con el mensaje de esta canción, porque también hemos dicho, o sea, sí es necesario llorar, porque la emoción cuando uno llora sale del cuerpo, es parte como de, por algo tenemos lágrimas,
Nada en el cuerpo está que no tenga una razón de ser. Todo el cuerpo es tan maravilloso y tan perfecto que cada cosa tiene una razón. Y si tenemos lágrimas, si tenemos un líquido que sale por los ojos, entonces eso tiene una razón y como que no han encontrado otra que es una razón emocional. Entonces sí, a veces hay que llorar. Pero también, digamos que un poco es entender que la tristeza, aunque es parte de la vida, pues digamos que yo tengo que dejarla salir, o sea que no puedo quedarme con ella guardada. Entonces, salir, o sea que no puedo quedarme con ella guardada. Entonces, bueno, ahí, aquí formar una niña con valores, fuerte, independiente y segura. Listo. Jenny, ahí te doy la palabra. Ok, listo, gracias Marce. Entonces, partiendo de ese video que vimos, nosotros podemos hacer la reflexión. ¿Por qué es importante atender la primera infancia? Primero, pues porque la primera infancia nos evoca esas memorias, esos recuerdos que cuando nosotros éramos pequeños y en este momento tú pensaras qué recuerdo tienes en tu vida, podías evocar muchas cosas, no solamente de la primera infancia o cuando eras niño, sino ahorita en la adultez, como esos recuerdos y esas situaciones que viviste te siguen marcando. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hablamos de primera infancia y empezamos a educar a nuestras niñas, también es entender que cada acción o cada situación que tú haces va a dejar una marca, ya sea positiva, sea negativa. Entonces también esto hace parte del desarrollo humano de las niñas, ¿sí? Entonces el desarrollo humano no es solamente a nivel de un conocimiento, de un aprendizaje, sino de varias dimensiones que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces es importante entender que desde muy pequeños nuestras niñas están recibiendo lo que escuchan, lo que ven, lo que sienten, ¿sí? Entonces, ahí en el chat me gustaría que ustedes colocaran cuál es el primer recuerdo que usted se le viene a la mente en este momento de su vida. Entonces, ahí nos pudieran compartir en el chat qué es ese recuerdo. Si yo me hago esta pregunta en este momento, mi primer recuerdo me evoca a cuando era pequeña. Y me acuerdo que una vez mi papá, yo me porté mal y mi papá fue a pegarme y yo hice como la posición de defenderme y eso lo recuerdo porque a pesar de que fue una experiencia no muy grata, ¿sí? Como que esa memoria me hace acordarme de que me tenía que portar juiciosa. Entonces me gustaría saber cuál es ese recuerdo que viene a su mente. Entonces en el chat lo podemos colocar. Gracias, Jenny. Jenny, respecto al tema de la memoria que nos evocaba, ¿sí? Tu recuerdo, Madeleine nos pregunta en el chat, ¿los recuerdos se crean a partir de qué edad? Esa es una pregunta en relación ya con este segundo tema. Y también vienen llegando comentarios de la canción. Ramiro nos dice que él quiere una nena segura de sí misma, con gran capacidad de enfrentar la vida y solucionar los problemas, también con carácter. Luis Parra nos comenta respecto al video también que el papá quiere levantar una niña fuerte y segura de sí misma. Tenemos también nuestra primera participación sobre la pregunta por qué es importante atender a la primera infancia y cuál es el primer recuerdo que usted tiene de su infancia. Helen Sofía nos cuenta el recuerdo del papá que le pegó a ella y a su hermana porque estaba molestando a un cangrejo. Astrid también nos comparte su recuerdo y es los juegos con mi hermano y asimismo las peleas y por lo mismo pues los regaños. Esas son las participaciones que tenemos de momento y pues no sé, como si nos quisieras ayudar con la respuesta a partir de qué edad como que se genera esa memoria en la primera infancia. Gracias. Ok, gracias. Siguiendo recuerdos,
A veces nuestros recuerdos son desde muy pequeños, desde los 5 años, todo depende también como de lo que vivimos en esa infancia, ¿sí? A veces hay recuerdos que nosotros como adultos bloqueamos porque fueron tal vez traumáticos, porque fueron dolorosos, ¿sí? Entonces, digamos que esos recuerdos están evocados mucho también a eso que vivimos. Hay adultos que recuerdan cuando tenían 5 años, hay adultos que recuerdan cuando ya empiezan a tener 7 años. Realmente una edad propicia no hay debido a esas historias de vida, debido a esos recuerdos que evocan. Entonces, en el chat podíamos ver que muchos de nuestros recuerdos están asociados a veces como a que me pegaban, a mi papá me hizo esto, mi mamá hizo, entonces a veces es más fácil recordar lo malo que lo bueno, pero pues no todo siempre es así. También veíamos ahí en el chat que recordaban a lo que jugaban con sus hermanos, ¿sí? Entonces es darse cuenta que todo lo que nosotros como adultos empecemos a formar en nuestras niñas siempre va a dejar una huella, siempre va a estar como rodeada de esa situación. Entonces vamos a ver un video que Jenny, también... perdóname un momentico, como una Sí. precisión ahí. Frente a esa pregunta de la edad de los recuerdos, contarles algo, y es que los recuerdos están muy asociados a la emoción. Si ustedes de pronto dicen, yo me voy a acordar que almorcé hace un mes, pues no tengo ni idea que almorcé hace un mes, que no, tal vez lo que pasó hace un mes no me generó una emoción fuerte, entonces no tengo ni idea que almorcé hace un mes. Pero si ustedes dicen, yo me voy a acordar cuál fue la cena que yo tuve o el almuerzo que yo tuve, el primer almuerzo que yo tuve con mi pareja. Y si para ustedes eso es un recuerdo significativo, bien sea porque aman a su pareja o bien sea porque no la quieren ver, se van a acordar, ¿sí? Se van a acordar que, por ejemplo, hasta de pronto hay gente tan visual que se acuerda de qué tenía puesto ese día, obviamente a dónde fue, porque los recuerdos tienen una conexión muy fuerte con la emoción. Lo que nos genera emoción trae recuerdos. Entonces, por eso la primera infancia, que es donde se generan los primeros recuerdos, porque empieza todo el despliegue de emociones, es algo que va a marcar toda la vida, ¿sí? Entonces, eso que nos pasó en la infancia, luego lo tratamos de reproducir o lo vemos en el transcurso de la vida. Es decir, si en la infancia yo no me sentí querida, yo voy a sentir que mis compañeras no me quieren, las compañeras del colegio, voy a sentir que mis compañeras del trabajo siempre me hacen el feo, porque hubo un recuerdo de no protección en esa primera infancia, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la emoción. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer recuerdo fue ligado a una emoción muy fuerte, que fue cuando mi mamá va a tener a mi hermana, yo le llevo 3 años y 3 años y 3 meses, es decir, mi primer recuerdo fue a los 3 años y 3 meses. Y yo me acuerdo que yo salía con los zapatos en la mano corriendo detrás de mi mamá, porque mi mamá se la estaban llevando en una ambulancia. Y para mí eso fue traumático porque era la primera vez que mi mamá me dejaba sola. Entonces se iba a ir, no me iba a llevar. Y yo me acuerdo con los zapatos en la mano corriendo detrás de mi mamá. Entonces, y mire que lo que han dicho tiene una fuerte conexión con la emoción. Por eso todo lo que hagamos en la primera infancia estamos dejando como marquitas, huellitas. No siempre las marcas son malas, a veces son buenas. Muchas veces son buenas. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos y tan intencionales con las cosas que se hagan en esta primera infancia que va hasta los 7 años. ¿Sí? Ese primer sexenio marca la vida definitivamente. Entonces, bueno, Jenny, ahora sí, ahí te doy paso. Listo. También entonces vamos a ver acá algo que dice en el chat. Dice que recuerdo con mis hermanos cuando jugaban a las canicas, ¿sí? Entonces por acá más arriba decían también cuando compartían con la familia. Otra mamita decía que cuando tuvo a su bebé, entonces
son emociones y son sentimientos que nos evocan esas historias de vida. Entonces vamos a ver un video que nos lleva también como a reflexionar sobre ese desarrollo que se presenta en los niños. No, no lo estamos escuchando, Jenny. ¿No? No. A ver qué pasa. Entonces, bueno, en relación a esas memorias, pueden ser memorias de cuidado, pueden ser memorias de pronto también de agresión, ¿sí? En una de nuestras franjas de bienestar decíamos, a veces nos pueden hacer mucho daño a través del cuerpo, y lo que pasa en el cuerpo pues queda como marcado también. Entonces, todos estos aspectos van configurando la importancia que tiene pues estos primeros 7 años. Hay una responsabilidad grandísima en papás, realmente los papás están construyendo ciudadanía con lo que hacen en casa, porque a partir de lo que hacen en casa, digamos que después ese ser humano, ese niño se convierte en un adulto. Y ese adulto luego va a tener que vérselas con esos recuerdos que quedaron en esos años. Si quieres lo intento, ¿quieres que lo intente a ver si lo puedo compartir? Es que no me está saliendo el audio. Bueno, entonces espérame. A ver. Bueno, a ver si de pronto ahí están viendo, ¿sí? Sí, ahí lo estoy viendo. Lo estoy escuchando. Cuando un niño o una niña cumple los 4 años, se produce un cambio en su desarrollo físico y mental. Crece su cuerpo, por supuesto, pero también lo hace su mente, pues se prepara para hacer cosas nuevas y ampliar los conocimientos que tenía hasta ahora. Si tu hijo ya tiene 4 años, esto es lo que va a descubrir. A esta edad tienen la habilidad o capacidad de pararse solo de un pie, de dar saltos con los 2 juntos o incluso de saltar a la pata coja. Por otro lado, ganan en agilidad, y eso se nota, por ejemplo, al subir y bajar escalones sin necesidad de apoyarse en nada. Además, su coordinación mano-ojo ha mejorado muchísimo. En cuanto a la autonomía, es el momento perfecto para enseñarles hábitos sencillos como vestirse solos, ir al baño sin ayuda o ponerse y quitarse los zapatos. En lo que se refiere al lenguaje, seguro que ya te habrás dado cuenta. Habla sin parar. Quitando las palabras complejas, el resto las dice sin dificultad alguna. Se le entiende perfectamente. Otra característica de esta etapa es que a los niños les encanta participar en las conversaciones de mayores. Su vocabulario se ha ampliado mucho. Además, les encanta escuchar canciones y que mamá o papá les lean un cuento cada día. Podemos decir que el pequeño ha ganado mucho en lo que se refiere a la comprensión de su entorno y del mundo en general. Tiene un mayor control y ya diferencia con mucha exactitud lo que es real de lo que es ficción. Por otro lado, un niño de 4 años puede comprender sin dificultad algunas instrucciones sencillas que consten de al menos de 2 órdenes. También se va a dar cuenta de que se puede hacer daño, por ejemplo, al cruzar la calle solo, por lo que se vuelven más precavidos. Mucha exactitud, lo que es real de lo que es ficción. Por otro lado, un niño de 4 años puede comprender sin dificultad
algunas instrucciones sencillas que consten de al menos de 2 órdenes. También se va a dar cuenta de que se puede hacer daño, por ejemplo, al cruzar la calle solo, por lo que se vuelven más precavidos. Los puzzles serán uno de sus juegos favoritos, por la coordinación desarrollada mano-ojo que hemos dicho antes y porque ahora sí tienen la capacidad para ver qué pieza va en cada lugar. Emocionalmente hablando, los sentimientos siguen estando a flor de piel. Y aunque ya sepan qué es la alegría o la tristeza, sigue siendo todo un reto para ellos saber cómo actuar cuando están enfadados o cómo expresar la alegría de forma tranquila si están en un lugar en el que no se puede hacer ruido. Cooperan y juegan con otros niños y muestran afecto hacia sus amigos. El juego en grupo empieza a ser una parte importante de su día a día. Ya para terminar, decir que en esta etapa los niños adoran las muestras de afecto hacia sus padres. Por eso, los abrazos, los besos y los achuchones no faltarán en casa en el día a día. Aprovecha todo lo que puedas. Y recuerda que puedes seguirnos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces, este videito nos habla un poco como de esas características de la primera infancia, de esos 4 años. Hay una cosa, y es que por eso de pronto cuando las profes ven que a la niña todavía no se le entienden claramente varias palabras, pues ahí hay como una consulta con el papá para mirar un poco qué es lo que pasa, si es que a veces hay algunas cosas, digamos que en relación como con todo este aparato fonador, con la lengua, con de pronto hay algunas niñas que tienen frenillo, sí, como para mirar qué es lo que pasa. A veces también tiene que ver con como el medio, el ambiente, y es que de pronto no se le habla claro, entonces ahí empiezan a ajustarse una serie de cosas, porque a los 4 años a las niñas en general se les entiende perfectamente, mucho más a las niñas, porque las niñas desarrollan primero el lenguaje que los niños. Es cierto, las mujeres somos más tendientes a hablar, hablamos, y eso pasa desde que somos muy chiquitas. Entonces se nos entiende más rápido. Si uno tiene una niña y un niño, la niña desarrolla en general a primera, más temprano, es el lenguaje. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar de la dimensión cognitiva. En esta dimensión cognitiva hay una casita que nos está diciendo, miren que en el piso de esa casa, abajo de esa casa, está todo lo que tiene que ver con los sentidos. Entonces, el gusto, el oído, la visión, el olfato, el tacto. Y hay 2 sistemas que tal vez esos no son muy conocidos, pero que son muy importantes para poder llegar a la cima de esa casita, que es todo el aprendizaje académico, ¿sí? Cuando de pronto a veces los papás ya matriculan a los niños al colegio, de pronto tienen como mucho afán de que los niños ya estén en esa cima del aprendizaje académico, que ellos que relacionan generalmente con lectura y escritura. Pero antes de llegar a esa cima, en estos primeros años, en los 4 y los 5 años, incluso esto empieza desde el gateo, ¿sí? Un niño que gatea va desarrollando su sistema propioceptivo. ¿Qué es el sistema propioceptivo? Es la capacidad de sentir mi cuerpo, digamos que sin tener que mirar dónde está, es decir, no pasa por el sentido de la visión. Yo sé que yo tengo las piernas cruzadas en este momento, no tengo que verlas y decir, ay, yo cómo tengo las piernas. O sé que tengo, por ejemplo, sé que tengo la mano derecha sobre el escritorio, ¿sí? No tengo que decir dónde tengo la mano derecha, es como un sentido que me ayuda a tener una percepción de mi cuerpo.
Y uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el aprendizaje académico, con la lectura y la escritura? Tiene que ver mucho, porque ahí se va desarrollando, cuando yo cojo el lápiz, ahí influye el sistema propioceptivo, porque yo tengo que saber qué tanta fuerza le pongo al lápiz, ¿sí? Ahí hay tono muscular que tiene que ver con también sistema propioceptivo, cómo pongo los dedos de la mano, porque si yo los pongo de una manera que un poco genera incomodidad, cuando yo vaya en la tercera palabra de escritura, yo ya no quiero saber nada más de ese lápiz porque la mano me duele. Entonces, en la base de todo lo que va a ser la lectura y la escritura están esos sistemas propioceptivo y vestibular. El vestibular tiene que ver con el oído, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un movimiento, es un sistema que me permite un poco guardar el equilibrio, me permite entender el espacio. Que un niño gateo no, va a hacer una diferencia en motricidad, por ejemplo. Los niños que no gateamos, yo no gateé, somos muy torpes con toda la motricidad, o somos más, digamos que nos cuesta más, ¿sí? Un niño que gatea, que camina, que trepa la cuerda, que trepa el árbol, pues el árbol ya no, de pronto el pasamanos cuando va al parque, es un niño que está generando, en este caso una niña, una estimulación de todo ese desarrollo, de todo ese sistema vestibular y propioceptivo. Todo lo que me lleva a sentir el cuerpo lo genera también, por ejemplo, lo que yo hago con plastilina, con greda. Por eso cuando las profes generan todo este tipo de actividades y ejercicios experienciales, ahí están sentando las bases de lo que ya posteriormente va a ser el aprendizaje de la lectura y la escritura desde un poco la forma como uno tradicionalmente la entiende, ¿sí? Como que sepa que aquí en esta palabra dice árbol, porque también ya en estas edades, ahorita vamos a ver, se trabajan como la lectura de imágenes. ¿Qué pasa también aquí? Miren que en el segundo escalón de todo ese sistema cognitivo está el olfato, la visión, el oído. Es decir, en estas edades es muy importante que ustedes como papás sean observadores frente a cómo está esa visión, esa audición de la niña y hagan los exámenes respectivos, porque si hay una dificultad en audición en alguno de los dos oídos, eso va a generar incidencia en la escritura y en la lectura, ¿sí? Si yo no escucho bien, tengo una baja audición por alguno de los dos oídos, eso afecta el tono, la rima, la discriminación auditiva, es decir, puede que alguien me diga losa y yo no entiendo losa, sino loma, y obviamente eso genera una incidencia en la lectura y la escritura. Entonces, por eso, estos primeros años son de, primero, una revisión muy cuidadosa de cómo está la visión, cómo está la audición. Si, por ejemplo, yo tuviera algún tema de que uno de mis ojitos está desviado, pues eso va a generarme una dificultad cuando yo intente leer, porque cuando yo intento leer los ojos convergen, es decir, se unen en esa línea. Entonces, si yo no puedo hacerlo correctamente, eso me va a generar dolores de cabeza, me van a doler los ojos. Imagínense que uno para leer tuviera que no solo mover los ojos, sino la cabeza. Entonces, si ustedes están ahí en donde estén, en el computador, tienen al lado un libro, intenten como leer un poco la hoja o la pantalla, pero imagínense que para hacerlo uno tuviera que hacer esto, ¿sí? Todo el tiempo para pasar de izquierda a derecha. Eso sería un extra esfuerzo. Y eso, digamos, que nos habla de que en la lectura, que es un proceso muy complejo, Jenny, devuélvela a la anterior pose, es que esta no se ve tan claramente, se ve mejor como la otra. Que es un proceso muy complejo, están involucrados pequeños procesos muy finos que se van desarrollando con actividades motrices gruesas, finas, y con una serie como de, por ejemplo, ahí también, ya después de que papá y mamá hacen exámenes, no tiene problemas de visión, no tiene problemas de audición, ve bien, escucha bien, viene ya otra parte que es la discriminación auditiva, la memoria auditiva, entonces por eso las canciones, y las canciones son muy importantes, las rimas, para poder
fortalecer todo lo que tiene que ver con atención y con memoria. Y eso es algo que ocurre preponderantemente en estos años. Ya cuando uno está en tercero, de pronto le ponen una canción en un momento del año, pero no es una cosa frecuente como lo es cuando uno está en ciclo inicial, porque estamos en pleno desarrollo de todas estas capacidades. La discriminación visual, ¿sí? Eso ocurre cuando uno ve figuras de pronto que se pueden complementar, ¿sí? Como cuando pasa con los rompecabezas. Ahí también en los rompecabezas obviamente se va desarrollando todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Entonces, eso va a sentar las bases del aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con esquema corporal, con lateralidad, derecha, izquierda, y ahí se combinan estímulos. Las profes seguramente vamos a ver que en algún momento les van a poner combinar estímulos visuales con auditivos, ¿sí? Entonces, si ves un gato, vas a hacer un determinado sonido. Si ves el perrito, entonces vas a hacer otro sonido. Pero también pueden ser estímulos visuales con estímulo, pues digamos que involucrando el cuerpo. Entonces, si escuchas o si ves la guitarra, das 2 palmas. Si ves un violín, das un salto. Todo eso que implique combinación de estímulos, lo que va a hacer es desarrollar procesos atencionales, pero también, por ejemplo, ahí se desarrolla todo lo que tiene que ver con la conciencia del cuerpo, porque si es guitarra, vamos a levantar la mano derecha, violín, la mano izquierda. Entonces ahí yo estoy tomando conciencia de mi cuerpo y eso va a ser clave cuando yo escriba y sepa que la B lleva una bolita hacia un lado, la D lo lleva hacia el otro, que lo mismo pasa con la P, ¿sí? Entonces, esa lateralidad va a ser fundamental en que yo pueda tener una introducción a la escritura y a la lectura muy fluida. Ahorita hay una recomendación que quiero pues hacerles y es que no dejen que las niñas estén tan quieticas en casa y por eso es que las niñas de estas edades tienen un número limitado de horas frente al computador. Por eso es muy importante que los papás generen espacios donde las niñas puedan jugar, donde las niñas puedan trepar en algún lado, donde las niñas puedan moldear o experimentar con materiales, ¿sí? Porque todo eso va a ayudar también a algo que se llama integración sensorial, y es que en el aprendizaje lo primero que ocurre es que yo recibo, o sea, eso entra por los sentidos. Si yo veo bien, escucho bien, bueno, ahí hay una primera fase que es superada. Pero luego toda esa información que entra se tiene que organizar, porque es que si no se organiza, imagínense que, por ejemplo, ahorita hay muchas cosas que están entrando por medio de mis sentidos. Yo estoy viendo la luz, estoy viendo la pantalla, siento una temperatura del cuerpo, estoy escuchando el sonido del ventilador del computador y mi cerebro tiene que organizar eso para darle importancia a lo que es prioritario. O sea, ¿en qué me tengo que concentrar yo ahorita? En lo que les estoy diciendo. Porque si yo me concentrara en la luz que llega por allá, pues me pierdo de lo que les estoy diciendo y me toca volver a retomar. Entonces, para que eso pase y la información empiece a organizarse, es muy importante todo lo que tiene que ver con lo propioceptivo y lo vestibular, ¿sí? Con los estímulos que llegan a través del cuerpo. Un niño que no tiene desarrollado eso, de pronto que ha sido muy quieto, cuando esté en el colegio de pronto puede darle más importancia a lo que pasa en su cuerpo que a lo que está pasando en relación a lo que dice la profe. Por ejemplo, puede decir, uy, me pica una etiqueta y quedarse en que le pica la etiqueta y todo el tiempo está ahí y se perdió de la clase. Entonces, aunque me pique la etiqueta, mi cuerpo, cuando tiene una buena integración sensorial, aprende a que, bueno, digamos que yo en algún momento le presto importancia, hago algo, pero ya luego me concentro en lo que está diciendo la profe. Obviamente los periodos pues, de concentración son de acuerdo a las edades. Entonces, toda esta casita para decirles que ahorita
ellos van a tener mucho tiempo para poder entrar al aprendizaje formal de la lectura y la escritura. En este momento es muy importante todo lo que está ocurriendo con poder estimular lo motriz de manera gruesa, de manera fina, porque ahí está la base del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ahí si tienen algún comentario lo van haciendo a través del chat. Ahorita ya le voy a dar paso a Ivonne por si tienen alguna pregunta. Y voy a pasar a la dimensión emocional. Entonces, en esta dimensión emocional es fundamental sentirme amado por mis dos figuras primarias, que son papá y mamá, por los dos. En estas edades, algunos papás empiezan procesos de separación, que en ocasiones son procesos de separación muy tortuosos, donde no se quiere ver a la otra persona, y para la niña es muy difícil entender eso, ¿sí? Porque la niña puede entender que los dos papás se separan, pero no que ella perdió a alguno de los dos. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, mamá me da unas cosas y papá me da otras. Cuando ahí hay una carencia, pues vamos a ver que hay diversas manifestaciones. Entonces, mamá es el amor incondicional, un poco me enseña a sentir que el mundo es un lugar donde yo puedo confiar. A partir del vínculo con mamá, yo aprendo la capacidad de relacionarme con las personas diferentes, ¿sí? Porque en medio de ese amor que ella me tiene, pues yo puedo aprender a que alguien me diga, no pienso igual que tú, o no te voy a dar el juguete. Digamos que el inicio de ese aprendizaje. Papá me da el tema de la seguridad, de la autonomía, del límite, ¿sí? Del aprender que me digan no, o aprender a decir no, no siempre puedo, o no quiero hacer eso. Entonces vamos a ver cómo papá y mamá tienen un tema fundamental. De una vez les cuento que la segunda escuela de padres va a ser centrada en esto. Por eso hoy lo vamos a pasar un poco rápido, porque va a ser centrada en todo lo que tiene que ver con figuras parentales y autoridad. Entonces, bueno, listo, Jenny, ahí ya puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver que esa relación con papá y con mamá, cuando digamos que hay alguna dificultad muy fuerte ahí, o cuando ellos están ausentes, se producen desequilibrios que quedan ahí guardados en esas memorias y que algunos psicólogos conocen como las heridas de la infancia, ¿sí? Entonces una herida de rechazo, de sentir que no me hallo en ningún lugar, que no me aceptan, que las personas me dejan, eso es una como herida de abandono. O dicen que la humillación tiene que ver mucho con el manejo que los papás hacen de todo el tema de control de esfínteres, ¿sí? Entonces, como de pronto ponen en palabras el tema cuando el niño está aprendiendo a ir al vaso, ¿no? Entonces, de pronto, tratar de que eso no sea con un uso tan fuerte de palabras como eres un cochino, o eres un sucio, o, bueno, sino como con una alianza un poco más amorosa, porque digamos que como dijimos que ahí están todas las huellas que quedan en ese corazón y en esa cabecita, pues ahí posteriormente este adulto puede reproducir esas huellas. Esa idea, esa herida de traición tiene que ver con la llegada de un nuevo miembro de la familia, por eso cuando llega un nuevo hermanito, eso implica todo un proceso de adaptación, porque no es fácil sentir que yo era el hijo único o era el menor y llegó otro hermanito. Y con esa herida y la otra es justicia, o sea, lo que me dan a mí se lo dan igual a los otros en igualdad de condiciones, o a mí me dan más, o a mí me dan menos que a mis hermanos. Entonces, bueno, ahí ya puedes dar la siguiente, y esta imagen es una imagen de reflexión, la siguiente, Jenny, por favor, para mirar que dentro de cada niño, dentro de cada adulto está la huella de ese niño que fue, ¿sí? Entonces, es algo como de lo que ya hemos estado conversando. Dentro de cada adulto
hay un niño que reproduce, que tanto fue escuchado, que tanto le pusieron el límite, que tanto le hablaron y le permitieron entender, y después como adultos pues nos toca empezar a sanar. ¿Sí? No significa que entonces si uno fue un niño que no de pronto un niño que le pegaron mucho, como ocurría antes con nuestros papás, pues digamos que sea perfecto, no. O sea, las generaciones anteriores tampoco eran perfectas, no es así, porque si no, no tendríamos un país con tantos dolores. Entonces, ahí le toca a uno como adulto empezar a sanar, empezar a elaborar cosas que le pasaron cuando no era niño. Ahí hay un papel muy importante, por eso les decía, de papá y de mamá. Bueno, entonces, mientras voy buscando el otro videíto, si quieres, Ivonne, nos cuenta si en el chat hay alguna pregunta, algún comentario. Claro que sí, tenemos participaciones, una familia nos agradece porque considera que es un contenido bastante pertinente para la comprensión del mundo, entonces agradecemos ese comentario, muchísimas gracias. También tenemos un sentir de pronto de respecto a lo que tú decías, de cómo desde la casa aportar a esos procesos pedagógicos. Una mamá nos escribe que pues esa es como la mayor preocupación porque considera que a veces como padres falta un poquito como de capacitación para ayudar a desarrollar académicamente a sus hijos en casa, que si bien existen las guías, siempre de pronto hay como una brecha según ella, pues entre el saber experto, específicamente de los profesores, que pues se ve limitado en casa. Entonces ella dice que como padre puede leer, tener la guía, tener dudas y pueden ser resueltas, pero pues que existen conocimientos que los docentes son pues los encargados. Siente que lastimosamente la virtualidad afecta a muchos y principalmente a la primera infancia. Y en esta misma sintonía nos sigue contando Madeleine que le gustaría que existieran eventos sincrónicos cortos todos los días y porque pues eso le ayuda mucho a la familia a esta nueva dinámica y también adhiere otro participante más. Ok, ok. Sí, pues miren que indudablemente esta pandemia puede sonar un poco egocéntrico, pero esta pandemia ha hecho ver el papel tan fundamental que tienen los maestros en la sociedad. Y puede sonar egocéntrico porque yo soy docente, pero un poco uno como docente, pues de pronto intuía que había un papel importante en lo que uno hacía, que uno decía, ay, qué chévere hoy que vi a este niño que logró algo, ver que el otro aprende es una cosa maravillosa. Pero esto que ha pasado ha puesto, bueno, toda la ausencia que genera, pues, la escuela cuando no está en lo presencial. Es, digamos que es una nostalgia, ¿sí? Hay una nostalgia ahí como por eso que pasaba, que creíamos como normal ir al colegio, tanto para los niños como para los profes, pero que ahora la vida nos dijo, espere, hay algo ahí que pasó y que inevitablemente también la historia de las especies está ligada a podernos adaptar, porque si no nos adaptamos, pues terminamos extinguiéndonos. Entonces, indudablemente está implicado un tema de adaptación, no es, digamos que algo que uno puede decir es culpa de los profes, es culpa de los papás, es culpa de las niñas, no, es un tema que a todos nos ha implicado movernos del sitio en el que estábamos acostumbrados. Y por eso, pues ustedes saben que ya hay un retorno a la presencialidad también con todas las cosas que nos han parecido difíciles, porque están también los miedos a todo este tema de la enfermedad, del contagio, pero bueno, ha habido un retorno, pero pues es un retorno que igual no puede ser en las condiciones de antes, entonces están de a poquitos, y eso implica pues que en esa adaptación las familias generen más espacios
para lo que les digo. O sea, de pronto no tienen que ser expertos para permitirle al niño o para posibilitarle espacios donde vaya y corra un rato, donde en la casa tengamos, por ejemplo, rompecabezas, escuchemos canciones, nos las aprendamos, vamos cada semana a aprendernos una canción, donde podamos empezar a jugar. Entonces, bueno, vamos a poner unas figuras y entonces uno de nosotros señala la figura. Imagínense instrumentos musicales. Entonces mamá señaló el violín. Cuando mamá señaló el violín, todos los que están atrás vamos a dar 2 saltos. Cuando mamá señaló la guitarra, todos vamos a dar una vuelta. ¿Sí? Ese tipo de cosas son juegos, generan un tema de unión, porque jugar, el juego une, pero también va estimulando todo esto que les decía. Entonces un poco esa es la invitación, no los dejen todo el tiempo en el celular, en la pantalla, toma para que te distraigas, porque están en una edad que después no van a poder devolver el tiempo. O sea, ya lo que no pasa hasta los 7 años, ya después no vamos a poder retroceder. Y también entiendo pues que estamos en un país donde los papás tienen unas jornadas laborales extensas, donde salen a las 7 y regresan muy tarde, y es difícil esos tiempos en familia, pero un poco es mirar cómo nos podemos organizar. Si los dos trabajamos, cómo nos organizamos un ratico en la noche. Por ejemplo, el tema del aprendizaje de la canción, pues es una cosa tan relajante para los adultos. El fin de semana, ¿qué espacios tenemos para que puedan salir al parque a jugar? Porque ahí les estoy diciendo que eso en este momento es lo fundamental. O sea, no es estamos sentando ahí las bases del aprendizaje. Entonces, bueno, ahí voy a proyectarles el video y bueno, ay, espérenme porque no le puse sonido. Entonces, otra vez, toca volver. No sé si Jenny ahí quieras decir algo mientras yo lo voy buscando. Sí, es importante y sabemos que ahorita la pandemia nos ha llevado a pues estar más en casa. Nosotros sabemos que tenemos niñas de 4 o 5 años que a veces no sabemos cómo actuar con ellos o qué hacer con ellos, y sabemos que estamos también en ese proceso de vinculación de nuestro trabajo, la casa, los deberes como padres que nosotros tenemos. Entonces la idea es poder tener un equilibrio. Sé que no es fácil, porque pues nosotros en este tiempo nos hemos multiplicado, ¿sí? Es más como de organizar también nuestras tareas y nuestros espacios para que este desarrollo con las niñas no se vea tan afectado, sino al contrario, sea un desarrollo en donde tú te dispongas tu tiempo a trabajar. Muchas veces me pasa a mí, yo tengo un hijo de 6 años, estoy en mi trabajo, mami, quiero jugar contigo. Yo, no, hijo, ahorita no, tengo que trabajar, o la cocina, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que ser conscientes también de que el hecho de que nuestras niñas estén en casa, están llamando como el tiempo de nosotros, y esa abrir ese espacio para que puedan compartir con nosotros como familia, de la mejor actitud y de la mejor disposición. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el video para ahora poder comprender también algunos aspectos relacionados a lo que se presenta en esta etapa de la infancia. ¿Cuánto ha crecido ya tu hijo o hija, verdad? Parece mentira que ya tenga 5 años. Ha crecido y ha evolucionado mucho, igual que también han evolucionado sus rabietas. No desesperes, a esta edad es normal que los niños tengan todavía algún que otro berrinche. Y es normal que los padres nos sintamos aún un poco perdidos a la hora de gestionarlos. No te pierdas todos los consejos prácticos que te hemos dado al final de este vídeo para manejar las rabietas de un niño de 5 años. A los 5 años, los niños han superado muchos logros relacionados con las distintas áreas del desarrollo y del aprendizaje.
van solos al baño, se visten sin ayuda, tienen responsabilidades más complejas en casa, pueden mantener conversaciones con los adultos. Cada vez son más capaces de interactuar de una manera intensa con el mundo que les rodea. Se encuentran mucho más atentos a lo que pasa a su alrededor, desean muchas más cosas y se las ingenian mejor para luchar contra ellas, con empeño. Y cuando no consiguen algo, puede tener una rabieta. Aún, esta es una forma muy común para expresar la frustración que siente. A esta edad sigue siendo muy importante que los padres ofrezcamos educación emocional a los niños a través de cuentos, charlas, juegos, técnicas. Pero recuerda, para manejar una rabieta, déjale claro a tu hijo qué esperas de él. Antes de ir a algún sitio, dile a tu hijo qué tipo de comportamiento esperas de él y tomando en cuenta las situaciones que suelen detonar su enojo, trata de anticiparte a ellas hablándolo con él antes. Sé paciente y mantén la calma. Los niños tienen que saber que podemos mantener la situación bajo control sin ponernos demasiado nerviosos. Si lo necesitas y es posible, retírate un momento para calmarte antes de dirigirte a tu hijo que está teniendo una rabieta. Habla con él. Explícale brevemente por qué no puede hacer o tener lo que desea. En algunas ocasiones logra entenderlo y puede calmarse. Sin embargo, evita caer en discusiones eternas. Sé firme. No cedas a sus deseos, pues aprenderá que la pataleta es un modo lícito de pedir lo que quiere. Negocia con él, sobre todo si se trata de cosas sencillas como comer algo en concreto o seguir más tiempo viendo la televisión, se puede negociar con el niño para hacerlo más tarde o cambiarlo por otra cosa si cambia de actitud. Ayúdale a reconocer sus emociones. Una vez que la rabieta haya pasado y esté calmado, analiza junto a tu hijo la situación y ayúdale a identificar las emociones que sintió. Déjale claro que es normal frustrarse a veces. Es parte de la vida aprender a controlar nuestras reacciones ante lo que sentimos. ¿Cuál es tu truco para calmar a tus hijos cuando tienen un berrinche? Cuéntanoslo en los comentarios. Te leemos. Ok, como pudimos ver en el video, nos damos cuenta que nuestros niños a medida que van creciendo, pues ellos van demandando más de nosotros como papás, ¿sí? Van demandando más tiempo, aparecen las rabietas, aparecen las pataletas y muchas veces nosotros como papás no sabemos cómo podemos reaccionar frente a estas situaciones, ¿sí? Entonces por eso es importante como uno como adulto calmarse, respirar, explicarle a él lo que la circunstancia o el momento por el cual se está pasando, ¿sí? Ser firmes, pero el ser firmes también hace entender que esto nos lleva a tener negociaciones, ¿sí? Por ejemplo, una mamita acá dice, yo establecí rutinas como si estuviéramos en el colegio. En la mañana son las actividades del colegio y después del almuerzo un rato de juego con diferentes actividades que han encontrado en internet, como hacer plastilina casera. Entonces pienso que esto también nos ayuda a poder de pronto mitigar un poco esas situaciones de estrés que se viven, ¿sí? Porque recuerden, papás, que a medida que los hijos van creciendo, ellos asimismo van adquiriendo más conocimiento, más aprendizaje de nosotros y pues el acompañamiento que tenemos con los adultos. Entonces, vamos a entrar a nuestra dimensión sexual, ¿sí? Esta es una dimensión que tal vez como papás nosotros no tocamos mucho por temor, por prevención, porque no sabemos cómo contestar de pronto algunas preguntas incómodas, ¿sí?
Entonces, esta dimensión sexual, nuestras niñas empiezan a reconocer y a descubrir su propio cuerpo, ¿sí? A experimentar sensaciones, autoexplorarse, ¿sí? A tener contactos como las caricias, los besos, los abrazos. Recuerden que la dimensión sexual no solamente tiene que ver con la corporalidad como tal, sino ese encuentro con el otro, esa relación con las demás personas, esos vínculos afectivos que se generan con el adulto. Y ahí empieza también en la dimensión sexual a aparecer todos esos sentimientos de apego, sentimientos de amor hacia las demás personas, ¿sí? También empieza a aparecer como el reconocimiento del sexo, ¿no es cierto? Entonces ellos empiezan a experimentar en su cuerpo, a diferenciar entre los niños y las niñas, ¿sí? Entonces son temas que tal vez en su momento son difíciles de expresar. ¿Por qué? Porque si tu hijo te dice a la mamá, ¿cómo nací yo? ¿De dónde yo vengo? Entonces, a veces esas preguntas tienen dos respuestas. Una es que tú evades a esa respuesta o muchas veces le dices más tarde o es que venías del gusanito y la palomita. No, pues esos conceptos ya tal vez hoy en día ya no los utilizamos. Entonces es importante poder ser lo más tranquilos y responsables frente a estas preguntas que nuestras niñas nos hacen, ¿sí? Las primeras nociones sobre los estereotipos, las características de lo femenino, lo masculino, entonces empieza a aparecer como esas preguntas, mami, ¿yo por qué tengo el cabello largo? ¿Por qué los niños es corto? O al revés, ese niño porque tiene cabello largo, ¿acaso es una niña? Entonces empieza también como a aparecer esos estereotipos que la misma sociedad ha venido trabajando en este contexto, ¿sí? El interés por el propio origen, cómo nací, la reproducción y las relaciones sexuales. Entonces, en esta dimensión es muy importante, papás, que nosotros también tengamos cuidado con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos escuchan, ¿sí? Como cuando tú te sientas a compartir la televisión, qué es lo que estás viendo con tu niño, por ejemplo. Vuelvo y retomo, tengo un hijo y a veces hay escenas complicadas o pesadas en televisión, entonces yo qué hago, lo cambio de canal y él dice, pero ¿qué pasó, mamá? Entonces yo le digo, no, mi amor, es que estas escenas no son adecuadas para tu edad. Y quiero que entiendan una cosa, papás, a veces nosotros creemos que nuestros hijos no saben, pero ellos muchas veces saben más que nosotros. Entonces, también todo este aspecto de la dimensión sexual permite como una prevención a los abusos sexuales, ¿sí? Entonces es importante hablar de este tema con nuestras niñas, expresarles a ellas de la mejor manera, respetuosa, sincera, tampoco abrirles la mente a nuestras niñas, sino al contrario, con palabras prudentes para que no nos adelantemos a los procesos de las niñas. Entonces, esto permite también identificar si en algún momento en esta dimensión nuestras niñas han sido tocadas o nuestras niñas de pronto han visto cosas o han sentido. Entonces, es importante que hablemos de esta dimensión. Si quieres, Dianis, puedes ir pasándola a la otra diapositiva. Entonces, esta dimensión sexual es una dimensión normal, una dimensión que de alguna forma u otra nos permite poder conocer a nuestras niñas, hablar del tema con toda la libertad, ¿sí? También pasamos a nuestra dimensión social y esta dimensión social está relacionada con la transmisión, adquisición y acrecentamiento de la cultura del grupo al que pertenece a través de las interrelaciones con los distintos integrantes de la familia, ¿sí? De los grupos con los cuales las niñas se relacionan. Sabemos que tal vez esta dimensión social ahorita se ha visto afectada un poco precisamente porque no estamos interactuando con nuestros padres o no estamos interactuando con las niñas de nuestra misma edad o los niños de nuestra misma edad. Ahorita la niña está viviendo con un adulto, se está relacionando con temas de adultos, ¿sí? Entonces es importante como ese modelo que nosotros como adultos transmitimos a nuestras niñas en este momento.
También es importante destinar tiempo en familia para el juego. Sabemos que en este momento de pronto no pueden ir donde el primo, donde el amiguito, salir al parque con toda la libertad. Es por eso que los invitamos a ustedes, papás, que en esta dimensión social es donde ustedes están haciendo que sus niñas crezcan como personas, que puedan compartir tiempos y espacios a nivel del juego, a nivel de esos roles, ¿no? Las niñas les gusta jugar que a la mamá, que les gusta que la cocina, tal vez a alguna niña les guste jugar con carros, con muñecos, ¿sí? Entonces que nosotros podamos hacer que esta dimensión social sea puesta en marcha y sea en relación con el otro. O esta dimensión la estamos relacionando, si bien ahorita con la vinculación a las pantallas. Entonces, es la relación a través de una virtualidad, no hay un contacto tal vez físico como tal, pero es darle la seguridad a las niñas que este proceso va a pasar y que por ahora en casa nosotros vamos a apoyar los procesos, vamos a apoyar que nuestra niña pueda expresar sus sentimientos, que pueda relacionarse con ese adulto. Muchas veces nosotros como adultos tenemos que volvernos niños, ¿sí? Entonces, bueno, amor, ¿hoy qué quieres ver? No, quiero ver Princesita Sofía. Ay, no, pero eso, bueno, está bien, es sentarme a ver esos muñequitos con ella, es sentarme y jugar con ella, tirarme en el piso, ¿sí? Muchas veces no necesitamos salir al parque para crear en nuestra casa un gran parque, entonces de obstáculos, de hagamos un piso mojado, ¿sí? Entonces sé que ahorita en este momento todas estas dimensiones tal vez se han visto afectadas por lo que estamos viviendo, lo cual no quiere decir que no lo podamos hacer dentro de nuestro hogar, ¿sí? Entonces, igual, ahorita las niñas van a estar demostrando muchas emociones de alegría, de tristeza, y nosotros como papás somos los que vamos a estar apoyando estos procesos. Entonces, acá hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de niña quiere formar usted como padre en lo cognitivo, emocional, social y sexual? Entonces, quiero que piense un momento cómo quisiera formar a su niña. Y lo va a escribir en el chat con todo lo que aprendimos hoy en esta mañana. ¿Cómo me gustaría? ¿Sí? Mientras que reflexionan esa pregunta, usted va a pensar en la siguiente reflexión también. Nos preocupamos de lo que el niño llegue a ser mañana, pero nos olvidamos de que ya es alguien hoy, ¿sí? Entonces desde muy pequeños ya estamos formando a esa niña, ese niño, ¿sí? A veces nos preocupamos y qué va a ser su futuro y qué va a estudiar, ¿sí? Pero entonces lo importante acá es poder reflexionar que desde ya estamos formando ciudadanas, que desde ya estamos formando profesionales, que desde ya estamos brindándoles herramientas. Entonces nos gustaría que en el chat colocaran qué les gustaría a ustedes formar en sus niñas con todo esto, con la dimensión sexual, cognitiva, sexual. No la sabemos todas, porque nosotros ni siquiera como profesionales sabemos todos los procesos de las niñas, pero estamos en ese aprendizaje y aquí estamos también para orientarlos, apoyarlos, ¿sí? En este proceso.